buenas, estamos nuevamente con este su gustado programa. Vamos a conversar. Tenemos el tema de hoy, que es un tema de interés nacional, como lo es seguridad social y el adulto mayor. Nos acompañan en nuestro panel dos connotados académicos, como lo son la licenciada Patricia Macay, que es psicóloga y tiene una maestría en gerontología social. Igualmente, el abogado Jorge Herrera, quien tiene el título de abogacía y un doctorado, ya le iba a bajar el grado, doctor, un doctorado en trabajo social y seguridad social. Sean ustedes muy bienvenidos a este desarrollo de nuestro tema de seguridad social y el adulto mayor. Vamos a comenzar el día de hoy, pues, haciéndole honor a las damas. Licenciada Macay, nos gustaría saber cómo usted visualiza en este contexto actual el estado de situación del adulto mayor a nivel de contexto social, básicamente, y un poco en esas experiencias que usted ha tenido de estudiar lo que es la seguridad social, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Bueno, definitivamente no es el punto más fuerte que tiene nuestra seguridad social. La verdad es que, imagínese usted, se modifica la ley, se produce la ley de protección integral al adulto mayor tal como la conocemos, con grandes esfuerzos a través del año 2005-2006 y se aprueba hasta el 2007. Yo formé parte junto con Gladys Gaviria, que es la gerontóloga del INPREUNA, ¿verdad? Y con el diputado Dubón, pues todas las conceptualizaciones, el marco teórico y realmente cómo esta seguridad social y la previsión para el adulto mayor se movía en el mundo. E intentamos pues capturar de alguna manera esto y plasmarlo. Pues al final, como todas las leyes, toman un rumbo muy diferente al científico, ¿verdad? Y se ahondó más en lo político y obviamente se dejaron pues muchísimos aspectos afuera de ella y obviamente en el sistema de seguridad social también. Nuestro sistema de seguridad social es un sistema contributivo, es un sistema bastante básico y un tanto alejado del modelo ideal de seguridad social en el mundo, que es el modelo sueco, que estos últimos años, en los últimos 30 años, Alemania y Holanda lo han mejorado de una manera increíble, el que se consideraba el modelo ideal de seguridad social. Obviamente, en tema de adulto mayor, por ejemplo en Alemania, solo en tema de adulto mayor tenemos 17 tipos diferentes de pensiones para adultos mayores, solo para el adulto mayor. Obviamente esa no es la realidad en Honduras, donde pues estos servicios que se prestan al trabajador, al que aportó y al que no aportó para ser protegido por la seguridad social, definitivamente son ínfimos. O sea, ínfimos en programas, ínfimos en lo económico, ínfimos en la tipología del servicio económico, ¿verdad? Y obviamente necesita una reestructuración y correr con los tiempos y con las necesidades reales de los adultos mayores de Honduras. Muchas gracias, licenciado. Abogado Herrera, un gusto tenerle acá, docente de la Facultad de Ciencias Jurídicas, que igualmente dirijo en este momento. Quisiera pues que nos comentara un poquito cómo ve usted la perspectiva de la situación actual, considerando pues que tenemos más de 8 millones de pobladores y que de estos 8 millones tenemos un 8.5 que ya están en estado de adultez, que ya son adultos mayores y que no necesariamente de este 8.5 tenemos un 100% de cobertura del programa de seguridad social estatal. ¿Cómo considera usted que puede sobrevivir o que debería de abordar el Estado esta situación para garantizar esa seguridad individual del adulto mayor en nuestro país? Muchísimas gracias, muy buenos días, licenciada, muy buenos días, abogado. ¿Cómo estamos, doctor? Vea, como bien decía la licenciada, en Honduras tenemos un marco conceptual, un marco jurídico de seguridad social. Otra cosa muy distinta es la práctica. De la teoría a la práctica hay una gran diferencia. En términos reales, seguridad social en Honduras, en la práctica, son muy pocos los beneficiados y esos beneficios que tengan los adultos mayores son mínimos en relación al concepto amplio de seguridad social. En Honduras, si nos focalizamos y vemos quiénes son los que medianamente, o el adulto mayor que medianamente tiene alguna protección, aunque sea mínima de seguridad social, generalmente es aquella persona que ha sido un trabajador activo en una empresa
o que generalmente ha trabajado con el Estado y que ha gozado del sistema del Seguro Social o de un instituto de previsión social y que por ahí tienen alguna pensión, aunque sea mínima, por vejez o por invalidez. Entonces, es ahí donde podemos determinar el sector de mayores adultos que tengan algún beneficio de seguridad social. Pero obviamente eso es mínimo en relación a la población que está en este medio, que ya deben de gozar de ese beneficio. ¿Por qué? Porque en Honduras hay una buena cantidad de personas que laboraron toda una vida, pero en una actividad informal. Esos no tuvieron ninguna protección de seguridad social. Y esos hoy por hoy no tienen ningún beneficio o cobertura de seguridad social. Es ahí donde el Estado tiene un problema serio de protección al adulto mayor que obviamente no está teniendo esa protección. Y vemos entonces que en las ciudades principales, hacemos una revisión, cómo está, si está el Estado cubriendo con esa obligación y nos damos cuenta que no. Visitamos los asilos y nos damos cuenta que ahí hay una realidad de seguridad social, donde no tienen la protección estas personas, estos adultos mayores. Pero más allá de que lleguen a estos centros de asilo, nos damos cuenta que tampoco ahí tienen la protección adecuada o las condiciones de vida necesarias, las mínimas tampoco las tienen. Entonces nos damos cuenta que la seguridad social para adulto mayor es una situación muy compleja, muy caótica, muy triste, muy dura en Honduras. Si nosotros hacemos una revisión y nos damos cuenta o buscamos nuestros familiares, nos damos cuenta que algunos de nuestros familiares están en una situación crítica de desprotección de parte del Estado y de parte de la seguridad en términos reales. Entonces ahí debemos de tomar conciencia. ¿Qué es lo que se debe hacer? Vea, primero debemos de tomar conciencia sobre la seguridad social todos los hondureños y nos debemos dar cuenta que este sistema que tenemos no está funcionando. Y no está funcionando por muchísimas razones. Una, porque el Estado nos ha descuidado, y otra también porque los que tenemos que aportar al sistema somos un poco difíciles, un poco duros. Las aportaciones que nosotros hacemos generalmente al sistema no es suficiente para una cobertura real de seguridad social. Entonces debemos de reforzar esta parte de la aportación económica tanto del trabajador activo como del patrono y también del Estado para tener una verdadera protección de seguridad social. Luego hay que poner reglas claras en la seguridad social. Aquí las reglas, como bien decía la licenciada, las estamos cambiando año con año o las implementamos cuando ya están desfasadas las normas de seguridad social. Eso crea un problema en el contraste. Y luego las administraciones de seguridad social deben de ser transparentes a tal grado que tanto el que está aportando como el que está asegurado se sienta que sus fondos están bien protegidos. Muchas gracias, abogado. La verdad que este es un tema de mucha incógnita, este es un tema de muchos abordajes y este es un tema de muchos enfoques, de muchos actores y de muchas responsabilidades. En ese sentido, licenciada Macay, yo quisiera quisiera que nos ampliara usted sobre cómo define usted en base a qué criterios cree que se debería desarrollar para Honduras un sistema de seguridad social adecuado, idóneo a las condiciones de realidad de país, porque estamos hablando del tema de seguridad social, pero yo creo que muchos de nuestros televidentes dirán, ¿qué es seguridad social? ¿Qué constituye la seguridad social para un ciudadano o ciudadana hondureña en siglo XXI en el que estamos, en año actual? Muy bien, la seguridad social primero es un derecho humano. Está incluido en la Carta Internacional de los Derechos Humanos en el artículo 22. O sea, primero lo dejamos así. Segundo, es un conjunto de servicios que el Estado presta para cuando una persona, por alguna razón, ya sea de enfermedad, de incapacidad, por desempleo o cualquier otra circunstancia, se prevé que va a perder el ingreso con el que mantiene a su familia y satisface sus necesidades y le va a proveer un inferior nivel de calidad de vida. Idealmente, eso es lo que se considera la seguridad social. Como usted verá, no es solamente una pensión mensual, que se revise cada tanto año y que realmente el aumento es pírrico, ¿verdad? Si usted ve, es un concepto muy general y que realmente le está diciendo que el Estado tiene que intervenir en una cantidad enorme de variables que hagan que mínimo
el ciudadano no pierda la calidad de vida que tiene en ese momento que acude a solicitar la seguridad social o que ejerce su derecho de la seguridad social. La seguridad social puede tener distintos bastiones y hay, como le digo, según los países, también hay distintos estilos de seguridad. Para el 2005, cuando yo realicé mis estudios y mis investigaciones, encontré que en América Latina la mejor política que había y que ha mejorado últimamente es la chilena. La mejor seguridad social es la chilena en América Latina, pero en realidad en el mundo tenemos otros mejores modelos de seguridad social. ¿En qué se basan? Básicamente en 4 pilares y luego una gran gama de programas. Primero, el pilar del desempleo. Segundo, el pilar de la salud. Tercero, el pilar del adulto mayor y sus necesidades. Tercero, el pilar de la mujer, el embarazo y las condiciones en que ella es jefa de familia y que tiene que satisfacer necesidades de su familia. Luego viene el eje de los programas. ¿Qué es este? Y ahí es donde hay una diversidad de servicios que increíblemente usted no puede creer, viendo lo que sucede en Honduras, que esto sea una seguridad social. Por ejemplo, el servicio, usted se queda sin empleo. Viene el Estado, lo pone en una bolsa de trabajo y además de esto, lo capacita en su profesión con lo más actual para que usted tenga mayor probabilidad de reinsertarse en el trabajo, en el mundo del trabajo. Por ejemplo, cuando son adultos mayores en otros países, están los programas de vivienda para el adulto mayor. Por ejemplo, en lugares como en Holanda, como en Alemania, muy extrañamente usted no ha logrado tener una vivienda a lo largo de su vida productiva, que va a ser muy extraño que eso suceda, pero por si acaso no lo ha logrado, ¿verdad? Viene el Estado a través de la seguridad social y le provee una vivienda absolutamente digna. Le puedo decir más que digna, ¿verdad? Yo me moví en el circuito a lo largo de estos años, del 2005 hasta el 2011, entre América del Sur y Europa, y pude comprobar con mis propios ojos y experiencias cómo esta seguridad social tiene estas cosas. Entonces, por ejemplo, le da una vivienda, los viejitos, nuestros abuelitos, ¿verdad? Los adultos mayores, están en un sitio propio donde nunca los van a correr, donde no van a sufrir la penuria de no pagar un alquiler, donde van a poder invertir el dinero que el Estado les da en concepto de pensión en ellos mismos. En los últimos años, del año 2009 para acá, la seguridad social introduce un pilar que ha sido el boom mundial, que es el turismo social, ¿verdad? En el tema de adulto mayor, los mayores consumidores del turismo social, ¿verdad? Por ejemplo, se inventaron las cajas, el turismo nacional, conceptualizado de una manera muy diferente a lo que es en Honduras. El turismo nacional es conocer el país, ¿verdad? Allá se le llama turismo social, turismo nacional, al turismo enfocado a que las poblaciones que tienen menos probabilidad por su ingreso de poder pasear, conocer, tener contacto con la cultura y experiencias que los hagan crecer como humanos, entonces el Estado les facilita, imagínense, esta oportunidad. Como usted verá, contraste la realidad de nuestra seguridad social. ¿Conoce usted este programa aquí en Honduras? Obviamente que no. ¿Quién va a creer que el turismo social es un pilar de la seguridad social? Al menos viendo solo la experiencia hondureña, usted no se lo puede imaginar. Viene una gran revolución y se producen las universidades de mayores como una unión entre el sistema de educación y la seguridad social. Todas las universidades de los países avanzados de Europa, los fines de semana, se convierten en universidades para los adultos mayores. Recuerdo, en el 2004 al 2005, participamos con Gladys Gaviria en un proyecto en La Paz, donde capturábamos adultos mayores de la región del sur, totalmente desprotegidos, la mayoría sin pensiones, sin vivienda, sin empleo y prácticamente a la mano de Dios, ¿verdad? Nuestros viejitos del sur. Y cuando pasamos un instrumento, increíblemente, a mí me sorprendió la necesidad de la educación y la aspiración de educarse, la gente no se pierde. Entre
los 10 puntos de las necesidades no satisfechas y que si usted le diera una oportunidad de satisfacerlas, apareció estudiar en la universidad. Bueno, nosotros tenemos universidad pública, universidades privadas, pero no tenemos un programa de universidad para mayores. Me decía un viejito, yo logré conocer Tegucigalpa, ya grande, dice, logré conocer Tegucigalpa y estar en la universidad, pero mi esposa, dice, volvió a salir embarazada, aumentó la familia, tuve que dejar los estudios, trabajé como animal toda una vida, me dice, y jamás pude ni siquiera terminar el primer año de una carrera de la universidad. Me decía una señora, yo siempre soñé con ser enfermera, pero ya no quiero ser cualquier enfermera, me hubiera gustado ser licenciada en enfermería. Y empieza aquella cantidad de adultos mayores a expresar. Bueno, en otros países, por ejemplo el Senama de Chile, el Ceremi en Chile, el Inserso en España, ¿verdad? Ricotec a nivel europeo, facilita estos tentáculos, estos vínculos multinacionales de seguridad social, imagínense, seguridad social internacional, donde provee a estos señores que yo identifiqué en el 2005 a través de un instrumento para que estudien en universidades. Yo asistí en Chile y en España a graduaciones de adultos mayores de la universidad. Cuando estuve en Holanda, por poquito casi conozco a una señora de 90 años que estaba sacando su título de maestría en ingeniería en la Universidad de Virgin. Y entonces usted me dice, ¿suceden estas cosas en Honduras? No. ¿De quién dependen? Propuestas de la seguridad social, desde el Estado para la población, para su calidad de vida. En Honduras no tenemos nada parecido. Entonces, obviamente, imagínense, al comparar o a poder definir qué es la seguridad social, no nos vamos a quedar que la seguridad social es una pensión mensual, ¿verdad? O una pensión porque me quedé sin trabajo. O la seguridad social es una pensión porque trabajando tuve una lesión y entonces yo ahora ya no puedo trabajar. Y le vamos a llamar a esto y vamos a circunscribir a esto el concepto de seguridad social. Muchas gracias, licenciada. Vamos a hacer el primer corte en nuestro programa. Vamos a conversar del canal cultural UNA TV. Así que no se vayan, que regresamos con el abogado Herrera y otras interesantes interrogantes. ¿Quién es la que me sacó la espina y también curó mi herida y mi lágrima secó? ¿Quién es aquel que jugó conmigo y que siempre fue mi amigo y conmigo soñó? ¿Quiénes son los que ahuyentaron mis miedos mostrando que el fantasma nunca existió? Es mi familia, la que me tuvo en sus brazos y me vio crecer. Son mi familia, son ellos los que me quieren y los quiero. Soy yo, somos familia. ¿Quién es la que me sacó la espina y también curó mi herida y mi lágrima secó? ¿Quién es aquel que... Regresamos con nuestro programa. Vamos a conversar UNA TV, el canal cultural de la televisión universitaria. Tenemos siempre el abordaje del tema de la seguridad social y el adulto mayor. Abogado Herrera, conversábamos recientemente de cómo podemos visualizar el desarrollo de la seguridad social a nivel europeo, a nivel suramericano, en los países que tienen
mejores indicadores productivos, que tienen mejores indicadores de excedentes estatales, en donde pues la redistribución de la riqueza misma que produce el país es más equitativa y hay mayor atención y coordinación con estos programas de protección social. Nosotros tenemos en Honduras, por decirlo así, en la balanza una creciente población que va camino hacia a ser el adulto mayor, pero también tenemos por otro lado la atención de los jóvenes que tenemos también en explosividad en este milenio, porque estamos enfrentando igualmente lo que es el bono demográfico. ¿Qué hacer? ¿Qué es lo que a lo que el Estado debería de apostar con el marco jurídico normativo actual, con las condiciones actuales? Porque muchos dirán, es fácil soñar, pero ya puesto en la práctica, en la realidad, ¿qué es lo que realmente es viable y factible según su experiencia y su dominio del marco legal para Honduras en función de poder honrar y poder dar cobertura a esta necesidad del adulto mayor, que va vinculada directamente con el derecho que le asiste como ser humano que lo es, con el derecho que le asiste de un trato igual, como el derecho que le asiste en función de la equidad, de la justicia y de la cobertura en función de lo que los contribuyentes, todos nosotros como ciudadanos y ciudadanas, otorgamos al arca estatal para que desarrolle todas estas políticas y pueda asegurar no solo a los niños, no solo a la juventud, no solo a los intermedios, sino que también al adulto mayor. Ok, vean, en primer lugar, sin duda alguna, lo que necesitamos es una voluntad real y sincera de parte del Estado como administrador de la seguridad social en términos generales. Luego hay que preguntarnos cuántos en Honduras de los funcionarios públicos saben de seguridad social, para ver luego si los que saben de seguridad social están en administración de seguro social, de seguridad social, o tenemos, como es nuestra cultura, políticos administrando la seguridad social. Mientras estemos en la cultura de darle un puesto a alguien porque lo necesita o porque aportó a la campaña política, no vamos a desarrollar la seguridad social en Honduras. Luego habría que ver qué conciencia existe de los actores en la seguridad social, y tenemos que olvidarnos de aquella cultura de que vamos a aportar lo mínimo a la seguridad social. En los países desarrollados, como bien decía la licenciada, donde más se apuesta no es en la tasa de impuestos o en la cantidad de impuestos que se pagan al Estado, sino en la seguridad social, 20-30% de seguridad social, 40% en algunos países. Eso implica que en gran parte de nuestro salario se dedica a la seguridad social. En Honduras el trabajador aporta un promedio de 100 y fracción de lempiras. Eso es insignificante para la necesidad real de una buena política de seguridad social. Entonces tenemos que revisar estos factores. Luego, también ver al sector obrero como un sector comprometido en desarrollar la seguridad social, no en pensar nada más en beneficios de los trabajadores como tal cuando son económicamente activos, porque luego viene otra etapa de que pasamos de la población económicamente activa a una población del adulto mayor donde está jubilado o pensionado, que también necesita calidad de vida, y para tener calidad de vida debe tener una verdadera seguridad social. Entonces, por ahí que las políticas del Estado y de los contribuyentes en la seguridad social debe ser transparente, debemos aportar la mayor parte de lo que más se pueda en seguridad social, en la parte económica, para tener una verdadera política, y luego debe haber una relación de colaboración entre las instituciones de seguridad social, que hoy por hoy en Honduras vemos muchas instituciones y crean diferentes proyectos para cada una de las actividades que se puedan dar, pero vemos que entre sí no hay colaboración, al contrario, hay un celo profesional de qué doy yo, a quién se lo doy y por qué, si estos pertenecen a otro grupo, no se lo doy. Y veamos la realidad de la seguridad social y del adulto mayor en Honduras. Véase casos insólitos. Los institutos de previsión, Imprema e Injupen, que son los más sonados porque son los que tienen mayor cobertura, vemos a los jubilados de Imprema que no tienen seguro social. Paradójicamente, no tienen seguro social. Y los de Injupen tienen un seguro social
porque tienen un convenio con el Seguro Social donde pagan una especie de póliza de seguro. Dicho de otra forma, si estos que estuvieron protegidos históricamente toda una vida por un instituto de previsión, ahora no tienen seguridad social, luego revisemos entonces cuál es la pensión que se le paga para ver si esa pensión es proporcional y equivalente para tener una calidad de vida una vez que yo he dejado de trabajar. Y nos damos cuenta que las pensiones que tienen estos institutos de previsión son mínimas, excepto que hace una revisión también, la contradicción, a los altos funcionarios que tienen pensiones hasta de 100.000 lempiras. Y hay jubilados y pensionados que tienen jubilaciones menos de 1.000 lempiras. No vemos la proporcionalidad en la seguridad social, que la seguridad social se basa en un principio fundamental, la solidaridad que debe de haber entre tanto los jubilados como los que están económicamente activos. Entonces vemos una desigualdad en la seguridad social. Por ahí también hay que adaptar la ley. Me parece que no puede tener un jubilado o un pensionado una pensión menor al salario mínimo, ni tampoco el que tenga o el que haya aportado cantidades superiores tenga una jubilación de 100.000, de 200.000 lempiras en relación a lo que tenemos. Me parece que debe de haber equilibrio, debe haber un estudio actuarial que la licenciada muy bien lo ha de manejar para ver cuál es la necesidad real de las condiciones de vida que tenga cada jubilado o cada pensionado, para que de esta forma podamos ser proporcionales en la seguridad social. Pero la verdad, lo que necesitamos es un proyecto de Estado y un proyecto de la ciudadanía en términos generales de darnos cuenta que tenemos un problema real de seguridad social, que el adulto mayor no tiene protección en términos generales y si los que tienen son mínimos, ¿verdad? Y esos mínimos, las condiciones que tienen también son mínimas y que necesitamos entrarle a esa realidad, a un problema social que está viviendo el Estado y que paradójicamente también nos impacta a nosotros porque algún familiar tenemos en desprotección de esta seguridad social y que al final cuando nosotros podemos le ayudamos y si no lo mandamos al asilo. Ese es otro problema real que debemos de comprometernos y debemos de buscar la forma como salirlos en donde todos podamos tener la colaboración mínima necesaria para poder desarrollar la seguridad social. Muchas gracias, abogado. Licenciada Macay, para nosotros es importante que nuestra teleaudiencia, pues, en su programa vamos a conversar, tenga clara esa conciencia social que nosotros debemos de fomentar y de promover en virtud de todo lo que decía el abogado Herrera, de que tiene que haber un elemento de solidaridad y de subsidiariedad en el tema de desarrollo estatal. Y no se trata de gobiernos, sino que se trata de Estado, que es esa figura o estamento de la democracia que es más permanente, que es el que está ahí siempre y que trasciende a los gobiernos, ya sean de unos u otros partidos políticos. En virtud de esa entrada que le he hecho, ¿qué cree usted que nosotros debemos desarrollar en nuestra juventud, en nuestros niños, en los de mediana edad como nosotros e incluso en los mismos adultos mayores para garantizar ese principio de solidaridad y de subsidiariedad en función de la contribución al fortalecimiento estatal para poder luego vertir los recursos necesarios en programas que vengan a fructificar en la seguridad social, tanto en los pilares de salud, en los pilares de trabajo, en los pilares del adulto mayor o de la madre nutriz, que usted muy bien lo dice. ¿Cómo aseguramos nosotros como sociedad, desde su punto de vista, los elementos necesarios para la sostenibilidad de políticas, para la sostenibilidad de contribuciones, para la sostenibilidad de acciones y para la sostenibilidad de la ética social también en virtud de cuidar tanto de los niños como de nuestros adultos? Muy bien, esa pregunta me gusta mucho. Y le voy a explicar por qué. En los años 80 y 90 hemos tenido el boom poblacional. Nos han considerado una de las naciones más jóvenes del mundo. Sí. Pero tener un boom poblacional significa también tener un boom de adultos mayores. Así es. 60 años después. Y entonces yo pregunto, ¿qué ha hecho el Estado para prepararnos para ese boom poblacional de adultos mayores 60 años después? Casi nada.
le puedo decir un 2% de 100. ¿Por qué? Porque nuestros líderes, que están incursionados en las instituciones del Estado, no pueden abstraerse de la cultura a la que pertenecen. Pertenecen a la cultura de la inmediatez, a la cultura de la desconfianza, a la cultura de duro 4 años, me voy y que arreglen los problemas los que siguen. Por lo tanto, muy tristemente, lo que hemos vivido en la práctica es, si acaso, porque tardan su tiempo en adaptarse también, 4 años de algunas medidas un tanto coherentes en el tiempo. También esta es una cultura en que no está acostumbrada a que tengamos esperanza de vida mayor. Por lo tanto, estamos acostumbrados históricamente a perder a nuestros familiares antes de que cumplan los 60 años, ¿verdad? Por infartos, por ateromas, por N cantidad de circunstancias. Entonces, culturalmente, tampoco somos una sociedad preparada para ver a tanto ser canoso, arrugadito, caminando al lado de nosotros. Lo que quiero decirles es que tenemos que construir una cultura de respeto y una cultura que se le rinda hasta una pleitesía especial a la sabiduría. Por ejemplo, a mí me encantó en estas experiencias cuando yo viajo a estudiar y conozco tantos fenómenos a la vez. Usted sabe que aquí, por ejemplo, esto es lo que le llaman el trabajo social, el trabajo de final de año de los colegios, ¿verdad? En otros países están mancomunados el sistema de educación con la atención a los adultos mayores. El programa de voluntarios, desde esos trabajos de final de año para graduarse del colegio, ¿verdad?, encaminado al adulto mayor. Otra cuestión, por ejemplo, las universidades de otros países generan proyectos de vivienda, por ejemplo, de arquitectura, de ingeniería, residencias para los adultos mayores. El asilo es una penuria, es una figura que no debería de existir más en Honduras. Deberíamos de caminar hacia lo que es la residencia, que la residencia depende de los ingresos de la propia pensión del adulto mayor. ¿Qué tenemos que hacer como sociedad? Bueno, genere respeto, pero imagínense, ¿qué hace, por ejemplo, la mayor parte de las madres solteras? Que nuestras familias son uniparentales. Nuestras familias son 60% uniparentales. Está la mamá luchando con todos los hijos. Ella, en su afán de cubrir esa deficiencia de que no hay padre, deja pasar muchas cosas, consiente demasiado a los hijos, les deja pasar faltas de respeto, y nos vamos haciendo una cultura en que el adulto está girando alrededor del joven todo el tiempo en torno a sus necesidades y algo más allá que las necesidades. Pero no enseñamos ese respeto hacia nosotros. Obviamente, por ejemplo, la figura del hermano mayor desaparece dentro del esquema familiar y esa cultura de que hay alguien que cuida se va perdiendo. Por ejemplo, ¿qué ocurre en las familias? Que aquí es donde usted toca el punto de la solidaridad. Son 10 hermanos, están los viejitos y solo hay una de las hermanas cuidando a los viejitos. Llega un momento en que va al sistema de seguridad social a ser diagnosticada y le dice el psicólogo o el psiquiatra: señora, usted tiene síndrome de burnout, usted está quemada, topó, llegó al máximo, ya ni siquiera se puede cuidar a sí misma porque está reventada, psicológicamente, físicamente, tiene que hacer una pausa, recomponerse. Entonces le hable con su familia, que es lo que uno recomienda, y pida un relevo de 3 meses. ¿Usted cree que esta señora consigue en su seno familiar ese relevo? No, no lo consigue, porque no tenemos afincada en las familias esos valores de solidaridad, esa alternancia de la responsabilidad, porque se enseña en nuestra cultura a que el adulto cuida al joven, pero no se le enseña al joven que va a tener que cuidar al adulto mayor y que la responsabilidad es compartida. ¿Y qué otra cosa tenemos que hacer? El pensamiento dicotómico. Yo menciono esto todo el tiempo. ¿Qué es este pensamiento dicotómico? Aquello que me hace ver a otro ser humano tan diferente a mí
que ni siquiera soy consciente de las necesidades de ese otro ser humano. Nuestra sociedad necesita programas para cambiar ese pensamiento dicotómico. Definitivamente, desde la psicología aportar a la sociedad, pero a nivel nacional necesitamos un punto de quiebre en que tenemos que sembrar esto para poder revertir esa ola de descuido que hemos generado con el tiempo. Además de los valores, además de combatir el pensamiento dicotómico, de fomentar la responsabilidad, también socialmente, históricamente, nosotros también somos responsables de eso, porque los movimientos sociales nos han enseñado a reclamar nuestros derechos, pero poco nos han enseñado a cumplir nuestras responsabilidades sociales, nuestras responsabilidades individuales. Empecemos desde el contexto más pequeño al contexto macro. Entonces tenemos que cambiar también ese proceso de socialización que tenemos como sociedad, en que fundamentamos el mayor circuito de movimiento social para el reclamo del derecho, pero no está la otra contraparte de educar para cumplir la responsabilidad social. Así es. ¿Qué es lo que estamos viviendo entonces en el tema de adulto mayor? La vuelta, ¿verdad? La vuelta de no haber socializado en la responsabilidad social, en cumplir, no solamente demandar. Entonces, ¿qué sucede? Entrenamos a los jóvenes para reclamar, pero no para devolver luego a las generaciones que le ayudaron a tener una sociedad mejor. Esto es un error histórico, viene del Estado, viene de la cultura y viene de lo principal, viene de nuestras organizaciones educativas, de las escuelas, de los colegios, de las universidades, en que seguimos lanzando un hilo conductor del reclamo del derecho, pero no de la educación a la responsabilidad social. Si cambiamos esto, créame que vamos a comenzar a ver en 20 años una sociedad diferente que sí va a ser responsable y obviamente se va a reflejar en el ámbito privado, en el ámbito familiar, en el ámbito de que si tienes un adulto mayor, tú también vas a ayudar, tú también vas a velar, tú también vas a proveer, te vas a turnar con tus hermanos para cuidarlo. No que solamente se recarga en una sola persona que de pronto no tiene el recurso suficiente para cumplir esa misión que más que haberle elegido, pues le tocó. Hemos concluido acá con la intervención de la licenciada Macay, que nos transporta pues a ese momento de recompensa social en donde nosotros, como edad intermedia en este momento, pronto pasaremos en un corto, mediano o largo plazo a conformar esa población de adulto mayor de nuestro país, en donde pues vamos a querer que se nos garanticen tanto nuestros derechos individuales como nuestro trato digno e integral para insertarnos a la sociedad en una forma que satisfaga nuestras necesidades y podamos desarrollar nuestra felicidad. Así que este es un tema que nos compete a todos, grandes, pequeños y mayores, y que vamos a seguir abordando en el siguiente segmento de pues este querido programa. Vamos a conversar de UNA TV, el canal cultural. ¿Quién es la que me sacó la espina y también curó mi herida y mi lágrima secó? ¿Quién es aquel que jugó conmigo y que siempre fue mi amigo y conmigo soñó? ¿Quiénes son los que ahuyentaron mis miedos mostrando que el fantasma nunca existió? Es mi familia, la que me tuvo en sus brazos y me vio crecer. Son mi familia, son ellos los que me quieren y los quiero. Soy yo, somos familia. ¿Quién es la que me sacó la espina
medicina y también curó mi herida y mi lágrima secó. ¿Quién es aquel que... Regresamos entonces con su programa Vamos a Conversar. Soy Bessie Nazar, atendiendo hoy un tema de demanda nacional como lo es el sistema de seguridad social y el adulto mayor. Vamos a tener ahora nuevamente la intervención del abogado Jorge Herrera, quien quisiera que interviniera en función de esa labor, de esa función, de esa responsabilidad y de ese hacer que constitucionalmente está conferido en virtud del artículo 59 de nuestra Constitución de la República al Comisionado Nacional de Derechos Humanos, nuestro ombudsman, que tiene que garantizar el hecho de los derechos que tiene el adulto mayor en un plano de igualdad, en un plano de no discriminación, en un plano de inclusión y no discriminación, en un plano asertivo del Estado de promover la vida plena de este ser humano que ha sido productivo para la nación en una buena parte de su vida y que ahora pues se encuentra en un estado de retiro, un estado que, como su palabra lo dice, para muchos jubilado debe ser júbilo, no debe ser preocupación, no debe ser pesadumbre, no debe de ser problemática para la familia, sino que debe ser disfrute, debe ser alegría, debe ser felicidad. ¿Qué piensa usted, doctor, en función de esta figura, de esta relevante e importante función que debe desarrollar el Comisionado de Derechos Humanos en función de esta garantía de derechos de los adultos mayores? Vea, en Honduras jurídicamente tenemos una buena cobertura de seguridad social, jurídicamente. En la práctica tenemos poco o nada de seguridad social. Tenemos muchas instituciones encargados de velar por la seguridad social. El Comisionado de los Derechos Humanos solamente está constitucionalmente. En la práctica, como cultura general, el comisionado actúa en aquellos problemas mediáticos del día a día. En eso es que actúa el comisionado. Pero que se ha preocupado por una política de seguridad social, no se ha preocupado. Va usted, revisa, investiga. Si hay alguna recomendación sobre seguridad social de los comisionados de derechos humanos, no vamos a encontrar. Entonces, en la práctica, esa figura solo está jurídicamente. No hay nada que este comisionado haya hecho para, no digo este comisionado como persona, sino como institución, como tal, velar por la seguridad social. Luego, en términos generales, también el Estado ni las otras instituciones han hecho poco o nada. Bien decía la licenciada por acá, esto se actúa nada más de forma mediática cuando se vive la crisis. Entonces todo el mundo sale, todo el mundo opina, todo el mundo resuelve. Pero luego pasa la crisis y entró otro problema al país, nos olvidamos de la seguridad social y entramos a otro problema donde todos los funcionarios públicos y todos los actores lo que andan buscando son cámaras, medios de comunicación para conseguir publicidad. Pero no existe la cultura de la seguridad social en Honduras. Y mientras no exista la cultura de la seguridad social, difícilmente vamos a poder cambiar la seguridad social en Honduras. Vemos cómo cuando nosotros aportamos a un sistema de previsión, entramos con unas condiciones y en el camino, en el proceso, nos cambian las condiciones. Eso es regresividad en seguridad social. No descarto que exista la necesidad de revisar los institutos de previsión. Sí, hay que revisarlos, pero hay que establecer condiciones claras de seguridad social. Entonces, ¿qué se está haciendo en Honduras por seguridad social? Veía ahorita a esta comisión que tiene intervenido el Seguridad Social que hablaban de un problema o de una necesidad real de seguridad social para todos los hondureños. Y debemos de entender que la seguridad social no solo está para los adultos mayores, sino que está para el niño, para el adulto y para el adulto mayor. Todos debemos de tener seguridad social. Lo que estamos cubriendo con la seguridad social es un riesgo a futuro. Y en base a eso, nosotros debemos de aportar a ese sistema y debemos de estar protegidos sobre ese riesgo que podemos tener a un futuro. Luego, en Honduras vemos una realidad difícil de poder entrar a la seguridad social y creemos que debemos de
pasar por un procedimiento de socialización de la seguridad social, donde todos los actores estemos conscientes de la problemática que tenemos y que debemos de entrarle de lleno, porque cuando pedimos una verdadera seguridad social, debemos de tomar en cuenta que debemos de hacer una aportación real a la seguridad social. Y siempre vamos a poner de pero, para hacer esa aportación real, que los salarios no son suficientes, que no nos ajustan. Porque estamos pensando nada más en lo que tenemos en ese momento. Pero habrá que llevar los expertos en el tema, los psicólogos, que entienden cómo sacar de ese esquema tan rígido que tenemos de la no aportación a la seguridad social, para que demos una aportación digna que al final pueda cubrir las necesidades esenciales de la seguridad social y que tengamos a futuro una calidad de vida cuando nos venga este riesgo que tarde o temprano nos va a llegar, ya sea por una pensión por jubilación o una pensión por invalidez. Esperemos que la seguridad social que tengan que darnos sea nada más por la vejez, a que todos estamos sometidos naturalmente. Gracias, abogado. Interesante su punto de vista. Quisiera, licenciada Macay, que nos profundizara sobre una temática que realmente genera preocupación. 9 centros de atención para el adulto mayor en Tegucigalpa nada más. Tenemos 7 institutos de previsión para social, para los activos laboralmente hablando. 2 millones casi de población en Tegucigalpa, 8 millones de población a nivel nacional, y de estos 8 millones solo 7.5 con cobertura de seguridad social, entre comillas, ¿verdad? Porque ya hemos visto, por lo que ustedes han aportado y por la realidad que todos conocemos, que estamos contando con pensiones de jubilación abajo de los 1.000 lempiras incluso, y con un promedio de 3.000 lempiras en un buen corte de 10 años para atrás, porque incidieron factores de devaluación de moneda, incidieron factores ¿verdad?, de económicos diferenciados, y a estos jubilados que se pensionaron con anterioridad a todas estas medidas no se les hizo reajuste, no se les hizo nivelación de compensación de esas pensiones, y viven con un mínimo para satisfacción de necesidades básicas. Pero aquí va otro tema. Los adultos mayores, en su mayoría, para garantizar su calidad de vida, necesitan atención de salud fuerte, y eso implica una gran erogación del presupuesto familiar para atender estas necesidades de salud de estos adultos mayores. ¿Cómo cree, ya pensando en soluciones, que las familias deberían entonces de abordar este tema de la salud del adulto mayor, adicionalmente al elemento de recreación, adicionalmente al elemento de interacción con la sociedad, con su propia familia, las interrelaciones humanas, que son las que finalmente le van a proveer a ellos la inspiración y la motivación para seguir viviendo y aportando, porque el estímulo psicoafectivo, como usted sabrá mejor que yo, es fundamental también para incidir en esta calidad de vida de estos compatriotas, seres humanos que son nuestros connacionales, nuestros conciudadanos, y que nosotros como generación intermedia, así como el resto de generación que viene adelante, tiene responsabilidad directa en el bienestar de estos conciudadanos. ¿Cómo usted creería entonces que nosotros debemos de abordar este tema de salud y este tema de soporte para las familias en virtud de hacerle frente a este gran reto para garantizar calidad de vida? Muy bien, tal vez lo que diga ahora va a ser un poco pesado, pero la salud en Honduras, y ni se diga la salud mental, está enfocada en remediación, en remediar lo que ya está dañado, lo que está mal, y lo vamos a curar con cirugías, con medicamentos. Nosotros tenemos que dar un giro importante a lo que es la prevención. Si educamos en cómo alimentarnos mejor, en qué sistema de actividades diarias de vida podemos tener para tener mejor salud, obviamente cuando seamos adultos mayores vamos a tener una menor necesidad de medicamentos, porque nuestro
cuadro clínico va a tener una o dos condiciones y no plegada de condiciones patológicas, orgánicas, y no se diga las psicológicas. Tenemos que cambiar algunos aspectos, por ejemplo, de que la persona jubilada, ¿verdad?, a veces por aspectos legales, no se le permite tener posteriormente una actividad que le genere ingresos, porque tienen el temor, si usted conversa con ellos, de perder su jubilación. Porque como es que está jubilado y está generando ingresos. Increíblemente, en uno de los países más pobres del mundo, a alguien que se le ocurre una idea, solo porque es adulto mayor y ya está jubilado, pues entonces le permite generar ingresos porque va a perder su jubilación. Creo que esos marcos deben ser cambiados primero, ¿verdad? Porque si estamos hablando de Estado para sociedad, esos marcos deben ser cambiados primero. Por ejemplo, fue engorrosa una conversación que tuvimos entre muchos psicólogos. ¿Qué tenemos que hacer psicológicamente? Usted sabe que hay 3 cuadros psicológicos que son los más comunes en el adulto mayor. Increíblemente, se siente que estorba en su familia. Ese es el primero. La gente dice, no es la depresión, no es la ansiedad, no tiene ataques de pánico. No, la primera causa es una reducción de la baja autoestima porque se siente que estorba en su familia. ¿Y por qué se siente que estorba en su familia? Porque nosotros como comunidad y como Estado no hemos generado los espacios sociales donde esa sabiduría, esas habilidades y ese ímpetu se pueda manifestar en que el individuo se sienta que todavía contribuye a la sociedad. No tenemos nada de eso en Honduras. Si nosotros como Estado o como ONGs producimos estos espacios, nuestros adultos mayores van a dejar de sentirse que estorban y que aportan a la sociedad. Por ejemplo, una de las experiencias maravillosas que pude ver de estos adultos mayores que se sienten que estorban, que ya no tienen nada que dar a la sociedad, que es horrible que cuando le dicen a uno estas cosas, ¿verdad? Viene y dice, un señor, le digo, señor, usted tiene 72 años y tiene una autoestima increíble. Le digo, ¿verdad? Lo conocí en Chile, en una de las residencias Novaire se llaman, ¿verdad? Un estilo de residencia para adultos mayores, que parecen casi spa, gimnasio, una cosa estupenda, ¿verdad? Le digo, yo quiero llegar así cuando tenga su edad. Y aprendí 2 cosas de ese señor. Le digo, le voy a preguntar 2 cosas, le digo, porque usted está tan óptimo. Me dijo, número 1, porque me siento útil. Número 2, porque me siento amado. Dejemos que de alguna manera no les demos el trunco legal. Lo matamos legalmente, de que no lo dejamos hacer nada después de que se jubila de su trabajo. Entonces, queremos mejorar la sociedad y desde el marco legal les damos un ¡pum!, ¿verdad? No puedes, ¿verdad? Muérete en tu casa, no puedes, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Cómo vamos a tener adultos mayores que se sientan proactivos, que generen, que propongan, que den a la sociedad si no los dejamos? ¿Verdad? Y amados, bueno, dígale, viejita linda, ¿cómo amaneciste hoy? Apapáchela, abrácela, bésela, ¿verdad? Chinela, aunque le diga, no, déjame, pero le encanta, llévele el domingo a comer, ¿verdad? Pégale una llamadita de teléfono de vez en cuando, o sea, que se sientan amados. A veces me decía una señora, yo tengo 5 años de no ver a mi hija y me parece que la tengo todos los días en la casa. Yo me siento amada por mi hija y no la he visto en 5 años. Entonces, esa percepción de amor es vital para ellos. Pero pasemos a otras cosas que tenemos que hacer como sociedad. Por ejemplo, dígame usted dónde están estas residencias, dónde están los centros de días para adultos mayores. Usted lo ha planteado bien. Verdaderamente, no hay una cobertura nacional, ni de seguridad, ni de servicios privados, de ningún servicio para adulto mayor. Le pago $1 millón de pesos el que me diga que ese servicio está en los 18 departamentos, no específicamente para cuidar al adulto mayor. No lo hay. Están centrados porque estos han sido como pequeños logros políticos, ¿verdad? Como enmarañado.
la gente no entiende la importancia del adulto mayor por una simple lógica, porque no entiende que el día que nació empezó a envejecer. Ese día, cada día que pasa eres un año más viejo y no es una tragedia, es naturaleza. Así somos, así es nuestra especie. Cuando comprendamos que el envejecimiento se da cada instante de nuestras vidas, entonces vamos a apreciar ese envejecimiento. Pero si estamos con esa cultura de que la vejez es cuando yo tenga 70 años y ahorita tengo 40, o sea, no estoy envejeciendo, obviamente, ¿quién le va a prestar atención a esto, ¿verdad? Y se ve tan lejano. Me decía un niño, tengo a mi abuela ahora en casa. Es una persona extraña. ¿Por qué me dices eso? Tiene arrugas, habla bajito y camina, no así, me dice, sino que camina de un lado a otro. Y me dice, ¿son así todos los viejitos? Claro que sí. Me dice, pero yo no camino así, pero vas a caminar así. Entonces la impresión, no tenemos una conciencia humana de que vamos a llegar a esa etapa, no porque vamos a llegar ese día, sino que porque la estamos desarrollando desde ahora. Entonces, ¿qué otra cosa tenemos que hacer? Yo conozco, en Honduras se hacen esfuerzos y los institutos de previsión hacen esfuerzos, pero imagínense cómo será la descoordinación, la desconfianza, este desorden, ¿verdad? Nuestro estado es desordenado, que hacen esfuerzos, pero no los pueden hacer de forma mancomunada. Los hacen de forma aislada. Y a veces repiten esfuerzo, un instituto con otro, ¿verdad? Y son celosos, tan dicotómicos, de que si no pertenecen, nadie más se va a sentir beneficiado de esos logros. Entonces, para mí, debemos primero caminar, ¿verdad? A la lógica de que el envejecimiento es natural y que lo iniciamos este día. A aumentar esa autoestima y mejorar esas leyes que no dejan que los jubilados ganen plata. Necesitamos que los jubilados ganen plata. En un país pobre se necesita que la gente gane plata. Y entre más cortemos al jubilado a que no gane plata, estamos sembrando pobreza, no progreso, no desarrollo, no psiquis sana, porque el ser humano que se siente útil y que se siente amado es un increíble ciudadano. Gracias, licenciada, la verdad disfrutamos mucho esta última intervención suya. Quisiéramos que el abogado Jorge Herrera pues también hiciera su intervención final en función de esos retos y esos desafíos que tenemos como sociedad para acoger a nuestros adultos mayores en esa perspectiva de que nosotros vamos transitando hacia ese estado igualmente. Muchísimas gracias por la invitación. Primero decir que en términos reales, en Honduras no tenemos una verdadera seguridad social. Hemos creído que el Instituto Hondureño de Seguridad Social es seguridad social. Ahí lo que nos dan en términos reales es nada más salud. Y esa constitucionalmente es una obligación del Estado. Luego debemos de enfocarlos en que los hondureños debemos hacer lo mismo que hacemos cuando la selección está en el mundial, que todos nos unimos para hacer esfuerzos y buscar cómo salir adelante, buscar cómo apoyar nuestra selección. Así debemos de buscar cómo apoyar la seguridad social. Ese compromiso de todos los hondureños, olvidándonos de sectores aislados o de quién está gobernando, si es el Partido Liberal, si es el Partido Nacional, si es cualquier otro partido. La seguridad social es una necesidad real que tenemos los hondureños. Y luego entender con claridad, como bien lo especificaba la licenciada aquí a mi lado, que todos, tarde o temprano, necesitamos de la seguridad social. El compromiso de todos los hondureños es lo que necesitamos para una verdadera seguridad social. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, abogado Herrera, licenciada Macay. La verdad que llegamos al final de este programa, el tiempo ha transcurrido rápidamente con un tema realmente del interés de todos nosotros, en donde la conciencia social, en función de cambiar la cultura, en función de cambiar la visión que tenemos como país para proteger y garantizar la salud mental como física y material de nuestros adultos mayores es fundamental. Es una tarea de todos y todas las hondureñas. Tenemos la responsabilidad como población de asegurar nuestro futuro
y el futuro de ustedes que nos están viendo el día de hoy. Así que nos despedimos entonces de este su gustado programa. Vamos a conversar de UNA TV, el canal cultural de la universidad. Bessie Nazar les habló y esperamos pues encontrarnos en un próximo temario de interés para todos, seguridad social y el adulto mayor.